es cierto que yo expuse en mi tesis que cuando Pablo nombra en 2 de Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada, es teonustas, nótese lo siguiente, políticamente nos está hablando que aquello que va a quedar escrito es lo que va a quedar como teonustas. ¿Por qué? Porque no se le llamó teonustas a la tradición oral, no se le llamó teonustas a los métodos interpretativos, no se le llamó teonustas a no sé qué otro tipo de, a la iglesia per se o algo así por el estilo. De hecho, Osman, tienes que hacer la tarea. Vamos a recordarle a Osman lo que enseñamos ayer, ¿sí? Y que lo dice un académico protestante, aunque lo explican otros académicos también. Y ya lo reconoció el mismo Cristian Osorio cuando dialogué con él. El trabajo académico contemporáneo apunta de que el concepto de Theopneustos no significa inspirado, sino dador de vida. Es más, hay un académico de apellido Poirier que propone, de que el concepto de inspiración es una invención del cristianismo del siglo IV o del siglo V. Por ejemplo, es más, se lo escuché a Trent Hort en su debate con Gavin Norton sobre ese tema, de que inspiración realmente no significa origen divino, sino que más o menos Poirier traduciría así Timoteo 3:16. Porque toda la escritura es dadora de vida y útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios. Entonces, mira, si somos al menos abiertos a estas visiones liberales, tendríamos que decir que ni siquiera el concepto de inspiración como origen divino está definido, porque tenemos académicos que incluso indagan en diferentes fuentes griegas, cristianas, precristianas, judías, donde el concepto de Theopneustos es muy, muy, muy amplio y se puede interpretar de diferentes maneras. Y por eso, claro, al teólogo, al cristiano, al interesado, al divulgador, tiene que aprender a matizar, a distinguir algunos conceptos. Theopneustos no se limita a la escritura. Ese es el error de Osman. Y por eso está perdidísimo en este debate. Vamos a leer nuevamente a Lee Martin McDonald, ¿sí? ¿Qué nos dice Lee Martin McDonald? Lee Martin McDonald nos dice: hay muchos ejemplos de autores no canónicos que afirmaron o fueron reconocidos por otros haber sido llenos o inspirados por el Espíritu al hablar o escribir. El punto es que las escrituras no eran los únicos escritos antiguos que se creía que habían sido inspirados por Dios. Esto ya está refutando esa premisa de Osman, ¿no? Por la cual él sostiene eso, la escritura. No se sostiene. En términos generales, en la iglesia primitiva, la palabra común para inspiración, theopneustos, ver 2 Timoteo 3:16, entiende bien esto, Osman, se usaba no solo en referencia a las escrituras, sino también a personas que hablaban o escribían la verdad de Dios. Por ejemplo, Gregorio de Niza describe el comentario de Basilio sobre la historia de la creación y afirma que la obra fue inspirada y que sus palabras incluso superaron a las de Moisés. Estamos hablando de tradición, estamos hablando de patrística, que encontramos Theopneustos aplicado a otros escritos, no solamente a la escritura. El erudito Kaelin señala que el famoso epitafio de Aversius de alrededor del siglo IV fue llamado una inscripción inspirada, Theopneustos epigrama. Y aquí viene la parte más importante, ¿no? Porque Osman también ignora que los concilios ecuménicos se consideraban infalibles, porque también se les consideraba inspirados, Theopneustos. Dice, y que una carta sinodal del concilio de Éfeso que describe la condena de Nestorio por parte del concilio fue denominada su juicio inspirado o decisión, des auton Theopneustos Criseos. ¿Quién dice esto? ¿Un católico, un papista, un romanista? No, esto lo señala Lee Martin McDonald en su libro The Biblical Canon. Por eso es que es importante estudiar también el canon bíblico, ¿sí? Ellos dicen, no, si es sola escritura no hay que tratar el canon. Es que sin canon no hay escrituras. Es decir, no pueden usar el principio de sola escritura si no tienen a qué escrituras aplicar dicho principio. O sea, es algo básico, ¿no? Ya desde allí está perdidísimo Osman. Por eso yo le hice esa pregunta cuando él tuvo a Néstor en su canal. Yo le hice esta pregunta a Néstor y noté como perdido a Osman, ¿no? ¿Qué dice aquí Richmel? Néstor pregunta, si los cristianos consideraban algo más aparte de la escritura como Theopneustos, ¿eso refuta la sola escritura, sí o no, y por qué?
En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Richel, regala Pero los, tú regala no los te has podido argumentos curar de antemano. No te dale. has curado del pacatazo que le han dado. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, señor, tengo miedo. Yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo, tengo miedo. Y obviamente Néstor no respondió a la pregunta que le hice, no se fue por las ramas, como quien dice. Porque ellos saben, ¿sí? O mejor dicho, ellos no saben. Porque si lo saben y no lo reconocen, peor para ellos, ¿no? Porque se están autoengañando. Si se van a limitar a Teonusto, y por eso reconocen la escritura como última autoridad, como inspirada, como infalible, etcétera, se meten en un problema. Porque para los cristianos Teonusto no era solamente las escrituras del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento, como asumen erradamente los protestantes, o en este caso Osman. A ver con qué más sale, pero ya ahí, bueno, otra vez, muy mal. Esta historia continuará. De inmediato. Porque la palabra que se usa allí para referirse a inspirada es precisamente teonustas, y teonustas no se le entregó a ninguna otra fuente de autoridad, no se le entregó ni a la tradición, ni se le entregó a el magisterio de la iglesia, ni nada por el estilo. Eventualmente A ver. podemos apelar a lo que es la lingüística en griego para todo eso, ¿no? Usted no aprende, ¿verdad? ¿Te podemos corregir otra vez, Osman? Osman parece que no aprende. Hay que corregirlo una vez más. Vamos a corregir a Osman para que conozca el cristianismo. Para que Osman conozca el cristianismo. ¿Sí? Osman, para los cristianos, la palabra teonustos no se usaba solo en referencia a las escrituras del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, sino también a personas que hablaban o escribían la verdad de Dios. Vamos a acercarlo acá, vamos a acercarlo más. ¿Sí? Vamos a acercarlo más a ver si ya queda claro. Y esto de por sí ya refuta sola escritura. Para la persona que es honesta, que es sincera, que es objetiva, que no rechaza la verdad, ya con esto él debería decir, oye, sola escritura no tiene sentido. ¿Sí? Para los cristianos no existía la sola escritura. Para los cristianos, como dice Jaroslav Pelikan, era un trípode: escritura, tradición e iglesia o magisterio. Y vamos nada más con este texto. Una carta sinodal del Concilio de Éfeso que describe la condena de Nestorio por parte del concilio fue denominado su juicio inspirado o decisión, tes auton teoneustos criseos. Ya con eso se refuta esos argumentos que está presentando Osman, que él se está refugiando solamente en Teoneustos, porque ignora que Teoneustos fue usado por los cristianos no solamente con referencia a la escritura. Volvemos entonces. Pero ese error lo ha cometido varias veces y varias veces se lo hemos corregido. Y se lo seguiremos corrigiendo si vuelve otra vez al mismo.